Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama turco. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. En el vídeo de hoy, vamos a explorar esas telenovelas turcas que realmente explotaron luego del tsunami mediático de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, vamos a hablar de esas series que tomaron por asalto la pantalla chica, ya sea por su audacia, sus giros inesperados o simplemente por el poderío de sus protagonistas. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y amas las telenovelas turcas tanto como yo, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrás algo nuevo para disfrutar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y bien, como decía, la separación de Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, sacudió el mundo del espectáculo turco. Era como si la ficción y la realidad se hubieran fusionado, y su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo influyó este drama en la producción de nuevas telenovelas? ¿Acaso las series buscaron ser más atrevidas, más intensas, para llenar ese vacío dejado por la pareja perfecta? Pues bien, aquí les presento algunas de las producciones que, en mi opinión, marcaron un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas post-Hande y Kerem. Empezamos con una serie que, desde el primer episodio, dejó claro que no tenía miedo de romper esquemas, Yark. Esta telenovela dramática y de misterio, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas legales y familiares donde nada es lo que parece. Yark nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y a Ceylin Erguvan, una abogada audaz y dispuesta a todo por defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin acepta defenderlo. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba sus convicciones, sus lealtades y por supuesto su creciente atracción mutua. Lo que hace a Yark tan relevante es su capacidad para abordar temas complejos como la corrupción, la desigualdad social y la fragilidad del sistema judicial turco. Además, la química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, y sus personajes son complejos y llenos de matices. La serie no se limita a ser un simple drama legal, sino que profundiza en las emociones y motivaciones de sus personajes, creando una narrativa adictiva y conmovedora. Si buscan una serie que los haga pensar y sentir, Yark es definitivamente para ustedes. Además de la trama principal, la serie teje subtramas intrigantes que involucran a otros miembros de la familia y colegas de Ilgaz y Ceylin, lo que amplía el universo de la serie y mantiene al espectador enganchado. Las actuaciones secundarias son igualmente destacables, con personajes que aportan profundidad y realismo a la historia. La serie también se distingue por su ritmo narrativo ágil y su cuidada producción, que incluye locaciones impactantes y una banda sonora que complementa a la perfección el tono de la serie. Yark no solo es un drama legal, sino también un reflejo de la sociedad turca contemporánea y sus desafíos. Otro título que arrasó con todo después de la separación de Hande y Kerem es Sadakatsiz, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta telenovela de drama y suspenso, protagonizada por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen, nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su esposo la está engañando. La traición de su esposo, Volkan, con una joven llamada Derin, destruye el mundo de Asia y la lleva a emprender una venganza implacable. A medida que Asia descubre más secretos y mentiras, se da cuenta de que nada es lo que parece y que las personas que la rodean guardan oscuros secretos. Sadakatsiz es una serie que te atrapa desde el primer minuto. La trama es intensa y llena de giros inesperados, y las actuaciones son simplemente impecables. Cansu Dere se luce en el papel de Asia, una mujer fuerte y decidida que no se detendrá ante nada para proteger a su familia y a sí misma. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el poder y la complejidad de las relaciones humanas, y lo hace de una manera que te dejará sin aliento. Sin duda, una serie que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. La serie no solo se centra en la venganza de Asia, sino que también explora las razones detrás de la infidelidad de Volkan y las consecuencias que tiene para todos los involucrados. El personaje de Derin, interpretado por Melis Sezen, es complejo y muestra una vulnerabilidad que la hace más que una simple otra mujer. La serie también plantea preguntas sobre el perdón, la redención y la posibilidad de reconstruir la confianza después de una traición.
Sadakat Sith es una serie adictiva que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el matrimonio y la lealtad. Además, la producción de la serie es impecable con una fotografía cuidada, una banda sonora envolvente y un vestuario que refleja la personalidad y el estado emocional de los personajes. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y hablemos de una serie que combina drama, comedia y romance de una manera única, Ask Mank Intikam. Esta telenovela, protagonizada por Burku Ozberg e Ilan Sen, es una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady y nos cuenta la historia de Ezra Erten y Ozan Korfal, una pareja que se divorcia debido a problemas económicos. Años después, Ezra se encuentra trabajando como camarera mientras que Ozan se ha convertido en un exitoso empresario. Cuando Ezra se entera del éxito de su ex esposo, decide buscarlo para vengarse y reclamar lo que cree que le pertenece. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, la pasión y el amor que sentían en el pasado resurgen, complicando sus planes de venganza. Ask Mank Intikam es una serie refrescante y entretenida que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La química entre Burku Ozberg e Ilan Sen es magnífica, y sus personajes son adorables y divertidos. La serie explora temas como el amor, el perdón, el crecimiento personal y las segundas oportunidades, y lo hace de una manera ligera y optimista. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga creer en el amor verdadero, Ask Mank Intikam es una excelente opción. La serie no solo se basa en el romance entre Ezra y Ozan, sino que también explora las relaciones familiares y las amistades. Los personajes secundarios son entrañables y aportan humor y calidez a la historia. Además, la serie tiene un ritmo ágil y una banda sonora pegadiza que te harán disfrutar de cada episodio. Ask Mank Intikam es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie también destaca por su mensaje positivo sobre la importancia de perseguir tus sueños y no rendirte ante las dificultades. Siguiendo con las comedias románticas, tenemos Senkalkam, que si bien comenzó antes de la ruptura, siguió resonando fuertemente en el imaginario colectivo después de ella. Como ya sabemos, esta serie fue protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, y narraba la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Un enredo legal los obliga a fingir estar comprometidos, y a medida que pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y conmovedores, y la química entre Hande y Kerem era simplemente innegable. Senkalkam es una serie que te robará el corazón desde el primer episodio. La trama es original y entretenida, los personajes son entrañables y la fotografía es simplemente espectacular. Además, la serie promueve valores como la amistad, la familia, el trabajo duro y la perseverancia. Si buscas una serie que te haga creer en el amor a primera vista y te transporte a un mundo de ensueño, Senkalkam es la elección perfecta. Quizás paradójicamente su propia historia de amor en la vida real intensificó aún más el impacto de esta serie, incluso después de su separación. La gente seguía viéndola, recordándola, y esperando quizás un milagro de reconciliación, lo que mantuvo su relevancia incluso mucho tiempo después de su final. El fenómeno Senkalkam trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en un éxito internacional, conquistando a audiencias de todo el mundo. La serie no solo se basa en la historia de amor entre Eda y Serkan, sino que también explora temas como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios también son memorables y aportan humor y complejidad a la trama. Senkalkam es una serie que te hará reír, llorar y soñar, y que te recordará que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Cambiando drásticamente de género, tenemos Kamdaki KZ, una serie dramática que explora temas muy profundos y complejos. Protagonizada por Burcu Biricik, esta serie está basada en una novela de Gülseren Budayıcıoğlu, una psiquiatra turca que basa sus libros en casos reales. Kamdaki KZ nos cuenta la historia de Nalan, una joven que aparentemente tiene una vida perfecta. Es hermosa e inteligente, proviene de una familia adinerada, y está a punto de casarse con un hombre apuesto y exitoso. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección, Nalan esconde un pasado traumático y una profunda soledad. A medida que se acerca el día de su boda, Nalan comienza a cuestionar su vida y a enfrentarse a sus propios demonios. Esta serie es dura, a veces incluso incómoda, pero increíble y poderosa. Aborda temas como el abuso infantil, el trauma, la identidad, la salud mental y la presión social.
La actuación de Burcu Biricik es excepcional, logrando transmitir la vulnerabilidad y el dolor de Nalan de una manera conmovedora. Si están buscando una serie que los haga reflexionar sobre la vida y la condición humana, Camdaki KZ es una opción que no los dejará indiferentes. Su crudeza y realismo la hicieron destacar, demostrando que las series turcas también pueden abordar temas difíciles de una manera impactante y significativa. Camdaki KZ es una serie que te confrontará con la realidad de las familias disfuncionales y las secuelas del trauma. La serie no solo se centra en la historia de Nalan, sino que también explora las vidas de los demás personajes y sus propias luchas personales. Los temas que aborda son delicados y requieren una sensibilidad especial, pero la serie los trata con respeto y honestidad. Camdaki KZ es una serie que te dejará pensando mucho después de que termine el episodio. Finalmente quiero mencionar Destan, una serie histórica que nos transporta a la antigua Asia Central. Protagonizada por Ebru Şahin y Edip Tepeli, Destan cuenta la historia de Akz, una guerrera legendaria que busca vengar la muerte de su padre, y Batuga, un príncipe guerrero que se esconde tras una fachada de debilidad. Ambientada en el siglo VIII, la serie nos muestra las luchas por el poder entre las tribus turcas, la vida de los nómadas y la importancia de las tradiciones y las creencias. Destan es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares, vestuario elaborado y escenas de acción emocionantes. Si bien es diferente a las otras series que hemos mencionado, Destan demuestra la diversidad y la riqueza de la producción televisiva turca. Es una historia de amor, lealtad, venganza y heroísmo que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Además, es una oportunidad para aprender sobre la historia y la cultura de los pueblos turcos de Asia Central. Destan es una serie que te transportará a un mundo exótico y fascinante. La serie no solo se centra en la historia de amor entre Akz y Batuga, sino que también explora los conflictos políticos y militares de la época. Los personajes son fuertes y complejos y sus motivaciones son comprensibles. Destan es una serie que te hará vibrar con cada batalla y te emocionará con cada muestra de amor y lealtad. La serie también destaca por su producción impecable, con una atención al detalle que te sumergirá por completo en el mundo de la antigua Asia Central. Y bien, amigos, esas fueron algunas de las telenovelas turcas que, en mi opinión, arrasaron luego de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Series que exploraron nuevos temas, que rompieron esquemas y que nos demostraron que el drama turco sigue más vivo que nunca. Desde dramas legales y thrillers de suspenso hasta comedias románticas y series históricas, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de telenovelas turcas. Recuerden que esta es solo mi opinión y que hay muchas otras series geniales que podríamos haber mencionado. La explosión del drama turco no se limita solo a estas series. Producciones como Bir Zamanlar Kukurova, con su épica historia de amor y lucha en el contexto de la Turquía rural de los años 70, o Mucize Doctor, la adaptación turca de The Good Doctor, que aborda el autismo de una manera conmovedora y educativa, también merecen ser mencionadas. El secreto del éxito de las telenovelas turcas radica en su capacidad para conectar con el público a través de historias universales, personajes complejos y una producción de alta calidad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra telenovela turca que haya marcado un antes y un después? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parece. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de drama turco.